Muy bien, siendo ya las 8:05 de la mañana de este martes 24 de noviembre, queremos nuevamente darles la bienvenida a este espacio, a este consultorio jurídico que hemos nuevamente traído a ustedes junto con Chapman y Asociados, unos aliados de Acrib Bolívar que desde inicio de todo este tiempo hemos contado con ellos para ofrecerles a ustedes el conocimiento experto y actualizado en todas las áreas del conocimiento humano. Por eso me complace presentarles, y de parte de toda la Federación Colombiana de Gestión Humana, es un placer para nosotros tenerlos acá, es un placer para nosotros que nos puedan acompañar en este tiempo, y de igual forma le doy la bienvenida y le saludamos muy gratamente a Francisco Cervantes, a Sandra Marcela López, a Richard Arenas, a Marta Isabel Estupiñán, a María Inés, a Marce Romero, a Lina Salcedo, a Karina Cure, a Cecilia López, a Carolina Díaz, a Carmen Beatriz Arciniegas, Ángela Torreglosa, Ignacio Segovia que va entrando, la señora Marta que va entrando también. Y bueno, Mauricio, el espacio es de ustedes. Coloquen ustedes las reglas del juego como siempre lo hacen, y nos complace grandemente tener este tiempo. Esperamos y sea de mucho provecho para todos. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias a Raúl, como siempre, por la invitación, por el espacio de Acrib Bolívar. El día de hoy pues, vamos a hablar de un tema que sabemos es de muchísimo interés para todos, el tema del teletrabajo y el home office. Creo que es uno de los tres pilares o de los tres asuntos que tiene, digamos que mayor aplicabilidad o que sigue teniendo mayor actualidad en el tema, en este momento de pandemia desde el punto de vista laboral. Digamos que el tema de bioseguridad, el tema de los aislamientos, que todavía es tan complejo y tan difícil de manejar, y el tema del teletrabajo y el home office, es decir, la posibilidad de hacer trabajo remoto en general, son como tres asuntos que obviamente siguen siendo determinantes en lo laboral en este momento que nos encontramos de la pandemia, que ya es de activación económica y de distanciamiento social responsable. Entonces, un poco de lo que venimos a hablarles hoy, o de lo que vamos a hablarles hoy, es precisamente esas dos figuras del teletrabajo y el home office, para que las empresas que nos escuchan hoy, las personas que nos escuchan hoy, tengan claro qué deben tener en cuenta y tengan claras las figuras y asimismo tengan claro qué deben tener en cuenta al momento de implementarlas como obligaciones para los empleadores o aspectos importantes o inclusive que pudieran llegar a ser problemáticos de estas dos figuras. Como hemos hecho habitualmente, los que quizás nos acompañaron en la oportunidad pasada, habitualmente en las transiciones, de pronto entre un subtema y otro, revisamos las preguntas que hay en el chat o hacemos alguna pausa y vamos respondiendo las preguntas para que se vaya haciendo dinámico esto. Obviamente, pues tratando de que todas las personas que participan salgan con las mayores claridades posibles y absueltas el mayor número posible de sus dudas. Entonces, cuando entramos, obviamente, en materia. Vamos a hablar hoy entonces, como les decíamos, del teletrabajo y el home office, un tema de toda la actualidad en materia laboral y en este contexto. Vamos a entender un poco cómo está el teletrabajo y el home office, que son dos figuras distintas que ya lo vamos a precisar en la legislación, cuál ha sido la aplicación de estas en la coyuntura del COVID-19 y qué regulación o qué lineamientos se han expedido específicamente en este contexto y obviamente cuál es o qué se espera a futuro, porque como les decía, este es un tema de toda la actualidad y por lo tanto hay en este momento un proyecto de ley regulando el tema del home office, ya vamos a hablar de eso, pero para que tengan también una perspectiva a futuro, que sabemos es algo que preocupa mucho a las empresas, es decir, poder planear y definir lo que va a ser ya el otro año que está aquí y sobre todo en este tema que como les decíamos sabemos que es de toda la actualidad. Entonces, como les decía y a manera de contexto, son tres asuntos fundamentales en este tema de la pandemia, el tema de los protocolos de bioseguridad y en ese contexto la reactivación del personal de riesgo, del personal con comorbilidades o de edad que le impide o le hace de mayor riesgo frente al COVID-19, que muchas empresas tuvieron durante muchos meses aislados en casa y que de alguna manera en los últimos 2 o 3 meses la gran mayoría de las empresas han ido reactivando paulatinamente con unos lineamientos que se dan para el efecto. El tema del que vamos a hablar hoy, fundamental, el trabajo remoto, que fue quizá la medida más rápidamente implementada por las compañías en Colombia.
por ahí en las estadísticas del proyecto de ley, del que vamos a hablar más adelante, recogían que en Colombia para el año pasado había 300.000 personas más o menos que estaban en trabajo remoto, y en este momento hay cerca de 3 millones de personas, cercano al, o por encima incluso del 30% de el total de empleados o de personas empleadas en Colombia están en trabajo remoto. Y 3/4 de las empresas que implementaron trabajo remoto, que fue la gran mayoría en Colombia, están pensando en mantenerlo para el otro año. En la asesoría, la gran mayoría de los clientes con los que tenemos contacto tienen por lo menos un plan implementado o una perspectiva de mantener el trabajo remoto que han venido utilizando para el personal que lo puede hacer y que se han dado cuenta que le funciona para el otro año. Entonces, es un tema que sabemos la gran mayoría de las empresas ha usado y piensa seguir usando. Y el tercer punto, la sostenibilidad económica, obviamente, todas las medidas que impliquen reorganización de la actividad, de las remuneraciones, de la producción para ajustarse a la nueva realidad. Y en ese contexto, ahí habría que hacer un subtítulo importante, el tema de los aislamientos, que todavía sigue siendo un tema muy problemático, los aislamientos de las personas, sobre todo de contacto estrecho, que no consiguen incapacidades y que las empresas en este momento están asumiendo. De hecho, ayer resolvíamos una consulta sobre eso, o sea que es un tema también de toda la actualidad, y hoy vamos a enfocarnos en ese segundo punto, que es el tema del trabajo remoto. Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta, y a manera de contexto, es que el trabajo remoto, es decir, ese trabajo que se realiza por fuera de la sede del empleador, no es un tema novedoso, digamos, en el derecho laboral. No es un tema de este siglo, por decirlo de alguna manera. Realmente, el trabajo remoto está en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 89, y es el que se identifica como trabajo a domicilio. De hecho, en ese artículo 89 del Código Sustantivo del Trabajo, se abre incluso la posibilidad de que los familiares de la persona que está en la casa lo apoyen, y ahí la Corte Suprema ha dicho, eso no es relación laboral, sino que por el contrario se trata de un apoyo o por temas de solidaridad que le presta la familia al trabajador a domicilio. Pero digamos que ese trabajo a domicilio que está en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 89, ha quedado desueto hasta cierto punto porque se derogó con la ley 1429 del 2010, en su artículo 65, todos los artículos complementarios del Código Sustantivo a ese del que les hablo, el 89, que es simplemente la definición. Entonces, en su acepción actual, realmente el trabajo a domicilio, como está entendido en el Código Sustantivo del Trabajo, no tiene aplicación. Digamos que lo que se entiende ahora por trabajo remoto, por trabajo fuera de la sede del empleador, trabajo por fuera de la sede del empleador, está asociado al concepto del teletrabajo, que es de este siglo, que es posterior que es del 2008, de la ley 1221 del 2008, y que de alguna manera va encaminado, va en línea con una modernización o una implementación o flexibilización del trabajo en el sentido amplio de la palabra, que se implementó en Europa a finales de siglo. El teletrabajo tiene origen en los años 70 en Estados Unidos, y de alguna manera llegó a Colombia con esa ley 1221, que estableció una serie de lineamientos para el teletrabajo. Entonces, ahí pueden ver en pantalla la definición de teletrabajo. Es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño remunerado, la prestación de los servicios, utilizando como soporte las tecnologías de la información, sin que se requiera la presencia física del trabajador en la sede o en el sitio específico de trabajo donde habitualmente lo cumplía o donde hubiera podido cumplirlo, porque también puede ser que ingrese inmediatamente como teletrabajador, no solamente que se cambie. Y luego trae además 3 clasificaciones de teletrabajo o de los teletrabajadores en la misma norma, en el artículo 2 de la ley 1221. Ahí lo pueden ver también, en el artículo 1, perdón, de la ley 1221, lo pueden ver también, que son los teletrabajadores autónomos, móviles y suplementarios. Entonces, los autónomos son aquellos que habitualmente o que de manera casi de todo el tiempo están en esa modalidad de teletrabajo en su hogar, y solo muy excepcionalmente para actividades específicas tienen que desplazarse a la sede del empleador por disposición de este. Los suplementarios son los que están 2 o 3 días a la semana desde la casa y el resto del tiempo desde el lugar de trabajo, es decir, que complementan o suplementan el trabajo con trabajo presencial. Y los móviles, de los que vamos a hacer una anotación importante más adelante, son los que no tienen un sitio de trabajo definido, sino que pueden realizar el teletrabajo desde cualquier lugar, apoyados obviamente en las tecnologías de la información. Ya vamos a ver, y ese ha sido un punto, digamos, de crítica o donde se espera legislación por parte de los estudiosos del teletrabajo. Este es un asunto que ha generado estudios, que indican que el teletrabajo móvil no está regulado en Colombia. Es decir, las exigencias de seguridad y salud en el trabajo, y sé que los que me escuchan tienen teletrabajo en sus empresas y han hecho todo el trámite con las ARL y demás, y el tema de la visita, saben que no está diseñado, las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo,
para yo hacer un teletrabajo móvil donde la persona puede estar en cualquier parte prestando los servicios. No está diseñado de esa manera. Y le falta regulación para poderlo implementar, pero digamos que la figura existe y está en la norma. Ya vamos a hacer, como les digo, una anotación de eso. Y el home office, que es una figura que ha adquirido toda la relevancia y toda la primera plana, digamos, en este contexto de la pandemia, está definido de alguna forma en la ley 1221, de alguna forma no, está definido realmente de manera negativa. Entonces dice, una persona que tenga la condición de asalariado no se considera teletrabajador por el mero hecho de que ocasionalmente realice su labor en un lugar distinto a la sede o a los locales de trabajo del empleador. Entonces, no da una definición positiva, no dice el home office es, pero por acepción negativa dice no se vuelve teletrabajador quien lo hace ocasionalmente. Entonces, deberá entenderse que el home office o la persona que está en modalidad home office hace referencia a ese trabajo desde casa, por fuera de la sede del empleador, de manera ocasional, excepcional, no habitual. Entonces, digamos que esa es como para que entiendan y cómo estaba esto antes de que explotara la pandemia. Ya vamos a ver cómo fue evolucionando de alguna forma, por lo menos desde el punto de vista práctico, cómo el home office, por ejemplo, ha adquirido, insisto, un papel protagónico más allá de que no está regulado, sino ese sí no tiene ninguna regulación más allá de esta definición que, como pueden ver, es un numeral de un artículo de la ley de teletrabajo. Entonces, ¿cuál es la normativa aplicable para el tema del teletrabajo y el home office? Y nuevamente insisto, esto antes de la pandemia, ya vamos a ver cómo evolucionó el tema en estos últimos meses, este mismo año. La ley 1221 del 2008, que es la ley del teletrabajo como tal, como les digo, es con la cual se implementa esta figura que apareció en Estados Unidos en los años 70 y estaba ya con mucha fuerza en Europa para el 99. Y el decreto 884 del 2012. Son las dos normas, esta que desarrolla el teletrabajo, las obligaciones y una serie de circunstancias o condiciones que hay que tenerse en cuenta y que vamos a ver enseguida para implementarlo. Entonces, son como las dos normas que de alguna manera definen esta situación antes, insisto, de la emergencia. Me voy a permitir revisar el chat, a ver si tenemos alguna pregunta antes de hacer el cambio. Por el momento veo que no. Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué indica o qué se establece en la legislación respecto, o en estas dos normas tan importantes respecto del teletrabajo y el home office? Empecemos entonces por el teletrabajo, porque insisto, estas dos normas están enfocadas, o su objetivo principal es el desarrollo del teletrabajo. El home office está solamente mencionado en esa parte que vimos ahí muy sucintamente. Entonces, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta o qué exige la normativa para el tema de implementación del teletrabajo? Lo primero es que debe hacerse por acuerdo. Ese es un punto muy importante que deben tener en cuenta todas las personas que nos están escuchando. Es decir, es una medida que debe implementarse por acuerdo entre empleador y trabajador. Y este acuerdo puede hacerse perfectamente al inicio de la relación laboral, es decir, yo ingreso como teletrabajador a laborar desde casa inmediatamente, o puedo hacerlo con otro sí y cambiar la modalidad. Un empleado que estaba laborando presencialmente, lo mando o acuerdo con él que se vaya a trabajar a su casa en teletrabajo. Entonces tiene que hacerse por acuerdo. ¿Qué debe contemplar ese acuerdo? Lo primero, los medios tecnológicos, los medios de ambiente que sean requeridos para ejecutar la labor. Es decir, debe quedar ahí claro los medios necesarios para ejecutar la labor e inclusive, si es posible, los medios de espacio, es decir, lo que requiere el empleado para ejecutar la labor en el espacio en el que él está asignado debe quedar ahí consagrado en el otro sitio. Lo segundo es determinar los días y los horarios en los cuales él va a realizar las actividades. Esto tiene mucha importancia por dos cuestiones. Lo primero, el tema de los horarios. Lo primero, por el tema de los accidentes de trabajo, porque puede haber discusión en la medida en que la persona está laborando desde su casa de cuándo hay o no hay un accidente de trabajo. Entonces, obviamente, el hecho de que esté definido el espacio o el lugar donde él esté cumpliendo la labor y además yo define el horario en el cual él lo hace, que pudiera ser, por ejemplo, el mismo del reglamento, o sea, no tiene que ser un horario distinto ni nada, pero debe quedar definido, me permite saber en qué momento o en qué espacios él está laborando y, por lo tanto, si se accidenta en ese espacio, pues sería un accidente de trabajo. Eso por un lado. Y lo segundo, porque aunque la ley de la 1221 del 2008, por eso ahí lo que se piensa es, quizá quisieron ser más flexibles o se buscó ser más flexible de lo que finalmente terminaron siendo, porque la ley 1221 habla de que los teletrabajadores no están sujetos a la jornada o no cumplen una determinada jornada, sin embargo aclaran que en caso de que sea determinada el horario y la jornada en la cual ellos están cumpliendo su labor y se exceda, se le aplican todas las normas de recargo, de horas extras, nocturna y dominical. Y obviamente, luego el decreto 884 pone la obligación dentro del otro sí de definir horario. Entonces, si yo tengo definido el horario y tengo una norma que me dice
que si yo me paso de eso o supero la jornada máxima, debo pagar horas extra y todos los recargos, pues yo tengo que pagar horas extra y todos los recargos. Es lo que busca, sin duda, la norma, que sea claro y por lo tanto la obligación de reconocerle esto en condiciones normales a los teletrabajadores. El tercer punto tiene que ver con las responsabilidades. En los otros días de teletrabajo se definen las responsabilidades y obligaciones frente a esas herramientas que fueron entregadas o que fueron, perdón, entregadas por el empleador y recibidas por el teletrabajador. Y eventualmente la responsabilidad que se tenga frente a pérdidas, daños y demás de esto. Y por último, se tienen que definir en el otro sí del teletrabajo las medidas de seguridad informática que deba tener en cuenta el empleador. Obviamente, esto en la medida o en el evento en que él está trabajando por fuera de la sede del empleador, pero contiene su computador y las actividades que él realiza información valiosa para el empleador. Y de ahí la importancia de que sea regulado la manera como de alguna forma va a cumplir o va a cumplirse esto. Entonces, digamos que eso es el primer punto. El primer punto para el teletrabajo es el otro sí con esa información de la que estamos hablando. Luego, un segundo punto son las obligaciones, y ahí vamos hacia adelante para que se vea más gráfico. Ahí la firma del otro sí, que es lo primero que veíamos. Lo segundo son las obligaciones de las partes para la implementación del teletrabajo. Entonces, lo primero, o las obligaciones que tiene el empleador, que sé que son las que más interesan a quienes nos escuchan, tiene que ver con proveer y garantizar al teletrabajador los equipos y elementos necesarios, tanto técnicos como de ambiente, para realizar su labor. Incluido además compensar los gastos de energía y conectividad que pudiera o en que pudiera incurrir el teletrabajador. Entonces, ahí inclusive hace la ley 1221 una salvedad y dice, si yo no le doy o no le suministro lo que él necesita, después no pudiera yo descontarle ese tiempo que él, por ejemplo, no pudiera trabajar. Hace, digamos, esa salvedad la normativa. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta o cómo se cumple esta obligación del empleador. Pues el empleador debe entregar los medios de ambiente, los ergonómicos, por ejemplo, y los medios técnicos que requiere el teletrabajador, y el tema de la compensación o que aquí lo pueden ver, del valor de la energía, se hace habitualmente a través de un auxilio. Sé también que los que han hecho teletrabajo en sus empresas lo saben. Se entrega un auxilio para compensar los gastos adicionales de energía e internet del teletrabajador. Obviamente eso calculado de acuerdo a la situación concreta de cada empleado, no es de ley, no es un valor de ley, es distinto del auxilio de conectividad del que vamos a hablar más adelante, que eso es del home office, esto es teletrabajo. Obviamente esto aplica y lo cubren las empresas con dicho auxilio. Entonces esas son como las primeras dos obligaciones. Se debe garantizar que el teletrabajador cuente con un descanso de carácter recreativo, creativo-cultural. Esto está muy ligado, y lo vamos a hablar enseguida también, al tema de la desconexión laboral, al tema de que el teletrabajador debe tener un espacio, y la importancia también de que se define el horario claro de descanso y con su familia, y que no debe volverse el hecho de que él esté trabajando en la casa una excusa para que esté laborando todo el tiempo, con jornadas que sean indeterminadas o indefinidas. Exige la norma también, y lo pone expresamente, la obligación de respetar la igualdad por parte del empleador. Entonces, el empleador debe garantizar que hay igualdad entre sus teletrabajadores y sus trabajadores de planta en materia de remuneración, en materia de seguridad social, y ahí se incluye, ahí por ahí una sentencia de constitucionalidad, se incluye obviamente el tema pues del subsidio familiar. Le aplica normal el subsidio familiar a los teletrabajadores en temas de capacitación y en temas de intimidad, dice la norma. Y ese es un punto importante del que vale la pena hacer una anotación. Obviamente la intimidad es un punto que puede verse afectado o muy afectado eventualmente, o sobre el cual pudiera haber discusión frente a estos teletrabajadores. Porque nosotros tenemos clientes que hacen revisiones para ver que el empleado esté cumpliendo con la cámara del computador. Obviamente el empleado está en su casa, en su espacio personal, donde incluso pudiera haber gente de su familia. Es lógico que esto tiene que hacerse con autorización del empleado, y pues deberá hacerse con razonabilidad. Tendrá que respetarse la intimidad dependiendo del espacio en el que el empleado cumpla la labor. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para el seguimiento que se va a hacer, es cómo pudiera afectarse la intimidad, porque lógicamente no es lo mismo llegar al puesto del empleado, que es eminentemente laboral y solamente laboral cuando está en la empresa, que hacer ese tipo de revisiones cuando está en su casa, porque además de ser laboral, por la coyuntura del teletrabajo, por la situación de que es teletrabajador, es un espacio personal donde la habita. Entonces, ese es digamos, un tercer punto importante, el tema de la igualdad, y particularmente frente a ese tema de la intimidad, que puede llegar a ser tan problemática en algunos niveles. Luego, como lo ve en pantalla, el cuarto punto muy importante tiene que ver con lo relacionado a la seguridad y salud del trabajo, donde hay
varias obligaciones que debe cumplir el empleador y que se disponen en la Ley 1221 y en el Decreto 884. Entonces, ¿qué obligaciones, entre otras, debe cumplir el empleador? Debe contemplar a los teletrabajadores dentro de su programa de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de sus planes y programas de seguridad y salud en el trabajo deben estar los teletrabajadores. Tendrá que hacer una revisión inicial o una visita inicial al puesto de trabajo, al que será el lugar donde él preste los servicios desde su casa. Deberá implementar los correctivos o las medidas que sean necesarias si él encuentra que algunos de esos elementos de ese lugar no son seguros o las condiciones no son del todo seguras para que sea seguro. Tendrá que afiliar al teletrabajo, lógicamente, a riesgos laborales, y ahí se incluye dentro de esa afiliación la obligación, por ejemplo, de determinar las actividades y el lugar en el que el teletrabajador va a cumplir su labor, y de ahí, como decía antes, que ese teletrabajo móvil, aunque está mencionado en la Ley 1221, no está realmente regulado en Colombia, porque esas obligaciones que yo estoy mencionando, que yo estoy describiendo, no son aplicables a una persona que está laborando en cualquier lugar. Es decir, cómo hago una visita si es indeterminado el lugar donde lo va a hacer, cómo hago unos correctivos si es indeterminado el lugar donde va a cumplir su labor, cómo le entrego unos elementos si él puede ir moviéndose y cambiando de lugar, entonces cómo lo hago seguro. Inclusive hay una obligación de tener una red de respuesta ante accidentes de trabajo, que es la última que menciono, y digamos que todo eso no es muy aplicable al teletrabajo móvil, sino más al teletrabajo suplementario o autónomo, es decir, que esté en la casa, y cuando mucho que esté en la casa y en el trabajo, pero no que esté en cualquier parte, que es lo que de alguna forma propugna o pretende el teletrabajo móvil. La quinta obligación, además de materia de seguridad y salud en el trabajo, tiene que ver con la inclusión, como pueden ver en pantalla, en el reglamento interno de los teletrabajadores, contemplar a los teletrabajadores, dejando claros los términos en los que opere pues esta situación. La sexta obligación es el pago del auxilio de transporte únicamente en la medida en que se generen gastos de transporte. Si no se generan gastos de transporte, entonces no hay obligación de cancelar auxilio de transporte. Ya lo dijimos, cancelar los recargos de ley cuando estos se generen, de horas extras, nocturnos o dominicales. Y por último, como pueden ver ahí, registrar al teletrabajador en el aplicativo dispuesto para tal fin del Ministerio del Trabajo. Esto lo dispone la Ley 1221. Entonces, para hacer un refresh. El otro sí, con las normativas, con las disposiciones que debe incluir ese otro sí. El tema de seguridad y salud en el trabajo, el respeto, obviamente, de los recargos, la inclusión en el reglamento interno de trabajo del empleador, el tema de la igualdad del que hablábamos y dentro de eso particularmente el respeto a la intimidad del empleado, y el tema del registro de los teletrabajadores, así como su inclusión en el reglamento interno, son las obligaciones que deben tener en cuenta los empleadores al momento de implementar. Ahora bien, no solamente los empleadores deben tener en cuenta obligaciones, también los teletrabajadores tienen obligaciones. Entonces, obviamente, ellos tendrán que cumplir con el autorreporte de las condiciones en las cuales están laborando, todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que se conocen ya y que conocen los que nos escuchan del Decreto Único del Trabajo, que disponen que el trabajador en general, y por supuesto el teletrabajador, debe cuidar su salud, debe cumplir o propugnar por los objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ser veraz con su estado de salud. Todas estas obligaciones de los trabajadores siguen siendo aplicables aunque estén del trabajo, y el empleado deberá cumplir eso. Obviamente, todo esto relacionado en seguridad y salud en el trabajo, si él llegara a tener un accidente, tiene la obligación de reportarlo inmediatamente y debe darle un uso adecuado a los elementos o herramientas que se le entreguen para la labor, y asimismo cumplir, y ahí es muy importante para el tema del teletrabajo, sobre todo las empresas que lo están implementando, establecer un buen sistema de seguimientos y controles para que el empleado no desmejore su rendimiento y cumpla con sus tareas de igual forma como lo hacía cuando estaba laborando presencialmente. Vamos un segundo a revisar el chat, a ver si tenemos preguntas. Sí, efectivamente, Mauricio. Nos pregunta el señor Ignacio Segovia, ¿qué podemos hacer para controlar el tiempo laboral? Lo que nos diga el empleado, se pregunta. Buenos días. No hago referencia al trabajo en casa, pues como tenemos que pagar horas extras, recargos, tenemos que tener un control, pues nosotros no estamos tan sofisticados para llevar como cuando prender computador, cero computador. Entonces, ¿cómo están los tiempos? Eso, ¿por qué? Porque se me genera en mi empresa que la gente está trabajando más tiempo, la gente entonces se está, pues, se ve una necesidad de que está perdiendo su tiempo de casa. Entonces, pues está generando eso. Pero como yo, como empresa,
soy consciente de ese tiempo y reconocer ese tiempo, ¿no? De pronto es tu experiencia, tampoco digo que se sepa, pero por lo menos cómo podría ser, por lo menos. Bueno, ahí por eso es muy... No, no, está bien, por supuesto. Es una pregunta totalmente lógica y que además sé que muchos, y muy buena, y que además sé que muchos de los que nos escuchan se hacen la misma. Ahí está, o como medida, y por eso la importancia dentro del otro sí que se hace frente al tema del teletrabajo, se define el horario del empleado, que inclusive pudiera ser una referencia al reglamento. Se irá cumpliendo, por ejemplo, el horario que cumplen los administrativos según indica el reglamento interno de trabajo, que es, no sé, de 8 de la mañana a 5:30 o a 5 de la tarde. Él debe cumplir su labor en ese horario. Si él está haciendo cosas adicionales, y en el otro sí se aclara así, que que ese horario no le supone a él laborar horas extra, porque el horario será de 8 horas, 7 horas y media, lo que tenga definido la empresa. Y en caso de que él vaya a laborar horas extras, él tendrá que recibir autorización expresa, y inclusive algunas empresas lo incluyen también escrita, de su empleador para hacerlo. O se da un requerimiento del empleador para que él siga laborando después de ese tiempo, o labore de noche, o labore en el domingo, etc. Es decir, no es decisión de él trabajar por fuera de la jornada y por lo tanto automáticamente generar que la empresa deba pagarle recargos por horas extras. Entonces debe quedar definido el horario, eso se hace en el otro sí, y debe quedar definido también que en caso de elaborar horas extras será en la medida que la empresa se lo exija, o la empresa así lo disponga o lo autorice. Si no existe tal autorización, el empleado podrá alegar que trabajó más, etcétera, pero si realmente lo hizo por su propia voluntad y por fuera de lo dispuesto por la empresa, entonces eso no generará el pago automáticamente de trabajo suplementario. Obviamente hay muchas empresas, así como usted bien dice, que definitivamente tienen sistemas más sofisticados y revisan cuándo prende y apaga el computador y demás, y de todas maneras en esos casos hay que hacer controles, porque entonces no es que tienen cada uno a una persona en tiempo real viendo que tenga el computador prendido o apagado. O sea, saldrá al final de la semana el registro y puede ser que lo hubiera tenido prendido y conectado, por ejemplo, en el programa donde trabaja mucho tiempo más de lo que dispone su jornada. Pero sí quedó claro que él tenía un horario establecido, y eso es uno de los puntos del otro 7 de teletrabajo, y que recomendamos incluir el de home office. Ya vamos a hablar de las recomendaciones para home office, que es un poco distinto. Es muy importante que sea definido ahí para que luego él, aunque trabaje más, pues no le genere a ustedes el pago de ese extra. No sé si con eso... Sí, perfecto, muchas gracias. Así era. Y gracias. Vale. Exacto. No sé, Raúl, si tenemos más. Sí, Mauricio. Nos pregunta también la señora Carmen Beatriz, bueno, que si nos será compartida la presentación. Sí, efectivamente. Y nos hacen también una pregunta: ¿qué pasa si una persona tiene un contrato de confianza y manejo? Para el caso de teletrabajo, igual se debe dejar establecido en el otro si una jornada. Sí, realmente los trabajadores de dirección, confianza y manejo habitualmente tienen el reglamento interno establecido una jornada, porque por ejemplo el reglamento interno habla de los cargos administrativos, y entonces ahí estará contemplado el gerente, los jefes de departamento, etcétera, y de todas maneras ellos cumplen un horario como cualquier empleado. Cosa distinta es que ellos no están sujetos a la máxima legal. Entonces, si llegaran a superarlo, pues no se genera el pago de horas extras, es lo que se aplica legalmente. Sí, el pago de recargo nocturno y el pago dominical y festivo, eso es una diferencia importante que hay que hacer, porque muchas veces se confunde y se cree que no se les paga horas extras y tampoco se les paga ningún recargo. No, ellos están exceptuados de la máxima legal, pero los recargos nocturnos y de dominical y festivo sí se le deben pagar a los empleados de dirección, confianza y manejo. Entonces, pudiera hacerse, y de hecho sí se recomienda que se indique en general como aparece en el reglamento, o que él seguirá cumpliendo la jornada del horario dispuesto en el reglamento aplicable a su cargo, sin que tengan que especificar un término, porque igual para eso está el reglamento. Y obviamente eso no exime que ellos están exceptuados de la máxima legal, que no se genera en principio el pago de horas extras, sí el pago de dominical y festivo. Y frente a eso, las mismas consideraciones de la respuesta que dábamos hace un momento para Ignacio. Tendrá que ser, y aunque sea un empleado de dirección, confianza y manejo, que se requiera por la empresa la prestación de su servicio en domingo, o en un momento distinto al que normalmente lo hace, y que se derive esto en un recargo, y no que simplemente pues el empleado labore por decisión de él y exija luego el pago de esos recargos. Ahí aplicaría lo mismo. Excelente, Mauricio. Muchas gracias. De momento no tenemos más preguntas. Creo que podemos continuar. Ok, perfecto. Entonces, y aquí como para
marcar un poco las diferencias entre las dos y de una vez anticipar o ir teniendo claro, ya vamos a ver cómo ha evolucionado el tema del home office, insisto, en la emergencia y qué normativa se ha expedido frente a esta. Pero para ir teniendo claro las diferencias entonces entre estas dos figuras de las que hemos de alguna manera hablado. Digamos que el home office, el teletrabajo, como dijimos, requiere acuerdo. El teletrabajo, como dijimos, requiere acuerdo porque la norma sí lo dispone. Y obviamente, dentro de ese acuerdo estarán o se deberán contemplar los puntos de los que ya hemos hablado o hemos mencionado antes. En ese acuerdo que se requiere o ese acuerdo que exige el home office, por parte del teletrabajo, perdón, no lo exige el home office necesariamente. Y no lo exige el home office porque es que no está regulado. Ustedes vieron legalmente lo que existe. Ya vamos a ver que en las circulares del ministerio sí se ha indicado que debe hacerse un acuerdo y esto lo recomendamos claramente porque habrá que establecer una serie de condiciones, igual que como en el teletrabajo, hay que establecer las condiciones de manera análoga de la jornada que va a cumplir, de las obligaciones especiales que él va a tener, de las condiciones en las cuales él va a cumplir su labor, de las responsabilidades que tiene frente a las herramientas, de las obligaciones en materia de seguridad y salud, perdón, de seguridad informática de los equipos y elementos que está usando el teletrabajador, el empleado que está en trabajo en casa o en home office. Todo esto deberá quedar contemplado en ese otro sí, pero lo cierto es que legalmente no existe obligación porque no está regulada la figura. El teletrabajo exige inclusión en el reglamento interno de trabajo, el home office no exige su inclusión en el reglamento interno de trabajo. Frente al teletrabajo, el empleador debe suministrar todos los medios técnicos y ambientes requeridos para la labor. En el home office no hay obligación de hacerlo, pero sí debe garantizarse que los tenga. Es decir, y me acuerdo, y aquí hay que decirlo, el home office surge, ya lo vamos a hablar un poco más en extenso en el punto siguiente, pero el home office aparece en el marco de esta emergencia y la razón por la que toma tanta fuerza es porque el teletrabajo, ya lo vimos, tiene una serie de obligaciones, implica hacer una visita coordinada con la ARL, comprar elementos para darle al empleado, establecer incluso la red de respuesta frente a accidentes, o sea, tiene una serie de obligaciones que ya las hemos hablado y que no son fáciles de aplicar de manera inmediata, o sea, de manera reactiva ante una situación como la que atravesamos. Entonces, cuando en marzo, segunda semana de marzo, aparece la necesidad de las empresas de irse a trabajar desde casa, sobre todo con su personal administrativo, de empresas que estaban cerradas porque la actividad económica no estaba exceptuada, podían obviamente seguir trabajando desde casa, pero no podían activar o abrir las instalaciones. Entonces era una cosa de un día para otro y el teletrabajo no se ajustaba a ello. Entonces, lo que dijimos es, no está regulado el home office, existe la figura, está ahí en la norma, demos unos lineamientos para que se aplique de manera segura este home office y las empresas puedan mandar a su gente a trabajar desde la casa mañana, sin necesidad de agotar todo lo que exige el teletrabajo y tampoco están incumpliendo la norma porque no son teletrabajadores que sí necesariamente deben agotar todo esto. Doctor Mauricio, sí. Qué pena, hay algo importantísimo, qué pena que siempre he tenido la duda. ¿Cuál es la línea que divide entre teletrabajo y home office? Entendiendo que yo puedo decir, señor, usted va a estar home office 2 veces a la semana, los otros 3 días viene y me evito cambiar un reglamento interno, me evito, sí, pues sí, bien anotas que puede, recomiendan pues que se formalice. Pero yo puedo, ¿hasta qué punto puedo yo como empresa mantener el home office? Y no enredarme tanto con un teletrabajo, con unas condiciones, digamos, tan formales, teniendo de pronto un office con un auxilio de conectividad, con un tiempo, pero que no pase más allá de eso, de hacer de pronto ni siquiera hacer un otro sí, de definir un tiempo, definir un auxilio de conectividad y definir unos días. Hasta ahí podría y hasta cuánto podría llegar con ese tema. Ya vamos a hablar de eso un poco más en el punto siguiente, pero como para anticiparlo, obviamente el home office en este momento, o el home office está regulado en la ley, como ustedes lo vieron, como una figura excepcional. Es decir, estaba definido y contemplado, y de hecho así apareció en la primera circular del ministerio, donde de alguna manera lo avaló, que fue la 021, como un tema excepcional, como un tema para lo no habitual, como un tema ocasional. Y en ese sentido se podía aplicar porque, bueno, era para una coyuntura, para algo precisamente excepcional. Obviamente el home office se ha extendido, pero lo cierto es que se ha seguido de alguna forma revalidando por las autoridades. De hecho, en el decreto 1168, que es el del aislamiento individual responsable, que es el estado de medida contra la pandemia en el que estamos ahora, o el estado, digamos, político, social que estamos ahora, que es el distanciamiento individual responsable con aislamiento selectivo para las zonas de mayor afluencia, ahí se habla de trabajo en casa, o sea, ya como una figura distinta del teletrabajo, reconocida como tal,
como usted lo decía en el decreto 771 del auxilio de conectividad digital, también dicen este aplica para el home office, no para el teletrabajo. O sea, se han ido construyendo unas diferencias, ya las vamos a ver con las circulares del ministerio frente al home office y avalando que este pueda seguir. Entonces, a día de hoy el home office puede seguir. Ahora, hay un proyecto de ley frente al home office del que vamos a hablar al final, que de alguna forma ya va planteando una serie de obligaciones y lo acerca al teletrabajo, aunque también lo plantea como una figura ocasional, excepcional y demás. Entonces, la línea o la recomendación o el manejo que le hemos recomendado a los clientes es, en este momento se puede seguir con el home office, hay que cumplir unas obligaciones, ya de eso voy a hablar enseguida en este punto, hay que cumplir unas obligaciones estas por lo menos, o sea, estar seguro que el empleado tenga lo necesario para trabajar en casa, aunque yo no sea el que se lo dé necesariamente, como si tengo la obligación del teletrabajo, y respetar, eso sí, las obligaciones en materia de seguridad y salud del trabajo, las obligaciones de seguridad y protección frente a los empleados que tiene el empleador. O sea, si tienes al empleado trabajando desde casa, debes asegurarte que lo puede hacer de forma segura, sobre todo en este momento donde ya es posible trabajar desde la oficina. Si él no va a trabajar de forma segura o no lo puede garantizar, entonces es preferible que labore desde casa. Y lo digo porque hemos tenido casos casi inverosímiles de trabajadores, por ejemplo, que estaban laborando desde la cocina, al lado de la estufa, con el computador, porque era el espacio de la casa en que tenían. Entonces, si le llegara a pasar algo a ese empleado, sería un accidente de trabajo, sí, porque está laborando en su horario de trabajo ahí en la cocina. Si le llegara a pasar algo a ese empleado, pudiera haber culpa patronal, muy probablemente también, porque nunca hizo el empleado una revisión o se enteró ya mucho tiempo después de las condiciones en las que él estaba laborando y hubiera podido lesionarse gravemente, hubiera podido caer aceite, etcétera, todo lo que puede pasar en una cocina, que no es el lugar donde él debería estar cumpliendo su labor, al lado de la estufa. Entonces, de todas maneras, sí se deben cumplir unas obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ya vamos a ver eso cómo ha estado desarrollado en las circulares. Y digamos que es una medida, y aunque sé que esto a las empresas a veces les genera un poco de intranquilidad o de ansiedad, en este momento se puede mantener, habrá que ver qué pasa el mes siguiente. ¿Y a qué voy con esto? Se han expedido muchísimas circulares y el asunto está evolucionando mes a mes, y en este momento hay un proyecto de ley que ya está en debate en Senado, para regular o terminar de definir el home office. Cuando esté el proyecto de ley, de la manera en la que quede, ahí habrá que sentarse a analizar y decir, bueno, yo con las condiciones que tengo puedo implementar teletrabajo, definitivamente me tengo que pasar al teletrabajo, o me puedo mantener al home office y a ver de las cosas que ya tengo implementadas, qué otras exigencias me pone la ley del home office para que ya quede totalmente legal. Pero mientras tanto, con estas recomendaciones o estos puntos que estamos dando, el home office se puede implementar o se puede mantener, y si el empleador es diligente en sus obligaciones y en mantener al empleado en condiciones seguras y en mantener al empleado con lo necesario para prestar su labor, se puede mantener así y no le genera un riesgo a la empresa, obviamente además de cumplir, por ejemplo, el auxilio de conectividad digital, que ya es una obligación específica para los empleados los que aplique hasta 2 salarios mínimos, que ya es una obligación específica que impone la norma, pero digamos que ese es el estado en el que está el home office, que es más claro a como estaba cuando empezó la pandemia, eso es claro, y valga la redundancia, como estaba cuando empezó la pandemia, pero de todas maneras le falta la ley, no tiene como el teletrabajo que ahorita yo les enlisté, es A, es B, es C, tan claramente porque no hay una norma que así lo disponga, sino circulares, lineamientos, y son recomendaciones que se han ido construyendo a partir de esto. Gracias. Entonces, bueno, en línea de lo que decía, es importante respetar las obligaciones de protección y seguridad. Eso lo hemos dicho desde el inicio de la emergencia, independientemente que yo no tenga de pronto que agotar todas esas obligaciones, la visita, etcétera, inmediatamente, como lo dispone el teletrabajo, sí tengo que garantizar que mis empleados estén en condiciones seguras. Obviamente, frente al teletrabajo, yo tengo obligaciones puntuales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, tengo esta obligación general, deben estar en condiciones seguras, pero además tengo esa serie de obligaciones que yo les mencionaba hace un momento frente al teletrabajo. Hay un auxilio para el teletrabajador que compensa los gastos de internet y energía, recordemos que es una obligación del empleador. Frente al home office está el auxilio de conectividad digital para los empleados que devengan hasta 2 salarios mínimos y que fue establecido en el decreto 771, ya lo vamos a ver. El teletrabajo tiene mayor desarrollo legal, el home office definitivamente debe legislarse. El teletrabajo ya es una figura que tiene aplicación permanente, o sea, yo puedo estar y tiene toda la estabilidad porque está regulado en la ley. El home office por el momento se establece como ocasional, aunque insisto, se ha avalado y se ha mantenido todos estos meses y se sigue avalando por las autoridades que las personas puedan estar en home office, sin perjuicio de que recomendemos fuertemente que sigan estas recomendaciones frente al home office para que se demuestre ante cualquier accidente, ante cualquier eventualidad, la diligencia que debe tener y que debe guardar el empleador. Y finalmente, y hay un punto muy importante que deben tener en cuenta,
frente al teletrabajo, que ahí se me pasó un poco decirlo o desarrollarlo en la parte anterior, y es la norma del teletrabajo, la ley 1221, dispone un derecho en cabeza del empleado, dos cosas importantes. Lo primero, la ley 1221 dispone un derecho en cabeza del empleado de reversibilidad. Es decir, cuando el trabajador está laborando presencialmente, yo lo paso a teletrabajo, él tiene el derecho de en cualquier momento pedirme regresar y yo debería conservarle ese puesto de trabajo de manera presencial. Es una prerrogativa que dispone la ley del teletrabajo para el teletrabajador. Eso en el home office no está. Obviamente porque no está regulado. Entonces ahí lo que recomendamos es en el otro sí que sea claro que es la empresa la que determinará si en algún momento el empleado debe regresar, pero eso es un punto a tener en cuenta en el teletrabajo, ese derecho de reversibilidad, porque obviamente no puede generar cierta incertidumbre en el empleador si luego el teletrabajador quisiera regresar y ser un trabajador de planta. Y el último punto del teletrabajo es, por disposición de la ley 1221, el teletrabajo debe cumplirse con nacionales, o personas que estén, nacionales no, perdón, me corrijo, con personas que estén en el territorio nacional. Es decir, el teletrabajo offshore o por fuera del territorio nacional no está admitido de alguna forma en Colombia, por lo menos legalmente. Sí se ha ido abriendo esa posibilidad, y sé que algunos de los que nos escuchan lo saben, porque jurisprudencialmente la Corte Suprema ha aceptado que cuando la subordinación se ejerce de Colombia y es una persona que está fuera, yo le puedo aplicar la legislación nacional. Y algunas ARL, con base en esas sentencias, han ido como construyendo unos servicios, ofreciendo unos seguros especiales y demás, para que la persona pueda estar trabajando desde casa en cualquier lugar del mundo, puede estar por fuera del territorio nacional, pero ese, por ejemplo, es un punto donde definitivamente hace falta regulación en el teletrabajo, y es el teletrabajo offshore, porque es una medida de mucha importancia. Hemos tenido muchos casos, por ejemplo, personas que quedaron atrapadas porque estaban de viaje cuando se cerraron los aeropuertos y demás, y entonces estaba la dificultad de garantizarle la seguridad social y demás en ese territorio, porque las normas no lo establecen claramente. Entonces esos son como otros dos puntos para tener en cuenta muy importantes. Entonces, aquí era un poco lo que les adelantaba, la implementación del home office en el tema de la emergencia, las recomendaciones que hemos dado para hacerlo, y la importancia además de tenerlo en cuenta para la empresa. O sea, independientemente de que no esté en la ley o en el decreto como aparece para el teletrabajo y la obligación así expresa, sí es importante cumplir esto, porque finalmente lo que sirve es mitigar los riesgos para la empresa. El tema del acuerdo, hacerlo por acuerdo, definitivamente sí. Jurídicamente yo no les puedo decir que están obligados a hacerlo, pero bajo ninguna circunstancia le hemos recomendado a un cliente que mande a las personas a home office sin firmar un otro sí. Y de hecho algunos no los han propuesto, porque sabemos que a veces pudiera haber problemas, por ejemplo, con los que tienen organizaciones sindicales que son complicadas, o trabajadores o grupos de trabajadores complicados, pero definitivamente es mejor hacerlo por acuerdo, sino tenerlos presencial, porque en este momento se puede. La jornada aplicable, o sea, definir cuál es la jornada aplicable, inclusive el horario, y esto haciendo referencia al RIT, como les digo, no hay necesidad de poner algo distinto, pero se puede, pero es importante, y esto por la pregunta que nos hacía hace un momento Ignacio de los recargos, o sea, que sea claro cuál es el periodo en el que él debe laborar, y que sea claro que si él labora más, tiene que ser con autorización expresa de la compañía. La indicación de los medios técnicos con los que cuenta, no necesariamente se los tengo que dar, pero debe quedar claro. La obligatoriedad que tiene de ir a las instalaciones de la empresa si yo así lo requiero, o de regresar si yo así lo requiero. Aquí no hay derecho de reversibilidad del trabajador como en el teletrabajo. La verificación de las condiciones en las que labora el teletrabajador, estar seguro que labora en condiciones seguras, nada de estar trabajando en la cocina al lado de la estufa, y si yo no puedo corregir eso, o él no tiene definitivamente un espacio en el que lo pueda hacer, mejor que vaya a trabajar presencialmente antes que estar trabajando en la casa en condiciones inseguras. Eso sí, es clarísimo, en condiciones que pongan en peligro su salud y su vida. Hay que informarle al ARL que está trabajando desde casa, que ya no está trabajando presencialmente. Y obviamente, lo que les decía, igual pasa en el teletrabajo para estas empresas que lo están implementando. De pronto las que ya lo tienen aceitado, esta recomendación les parece inocua, pero las que no, es muy importante establecer un sistema de seguimientos y de reporte de tareas, de manera que no se desmejore el rendimiento de la persona que pasa a laborar remotamente. Mauricio, antes de continuar, quisiera que respondieras una pregunta que nos hacen acá. Claro que sí. Y nos preguntan cómo es el manejo de un accidente de trabajo de un teletrabajador. ¿Cómo se adelantaría la investigación? Bueno, el tema del reporte de accidentes debe manejarse de forma análoga a como si la persona estuviera en el sitio de trabajo. Es decir, el teletrabajador tiene la obligación, yo lo decía, de reportar inmediatamente, lo mismo el que está en home office, de reportar inmediatamente la ocurrencia de un accidente
que sea laboral, es decir, que ocurra en esa jornada o en ese horario que él está desempeñando y que se diera con ocasión de la labor. Él debe reportar inmediatamente y la empresa a su vez debe hacer el reporte. La investigación deberá desarrollarse en el sitio donde se encuentra el empleado y obviamente habrá que hacerle, asimismo la empresa, como decía, el reporte al ARL frente a lo que está reportando el empleado. Inclusive, una de las obligaciones o uno de los puntos importantes que debe tener la empresa en cuenta es contar con una red de respuesta, o sea, que la empresa, si es necesario, le pueda mandar al empleado una ambulancia o lo que fuera necesario para atender o responder a esa emergencia que el empleado tuvo como accidente de trabajo. Entonces, ahí es simplemente la obligación del empleado de reportar, la obligación del empleador de reportar inmediatamente al ARL y la investigación se realiza en el sitio de trabajo. Obviamente, ya el fondo de la investigación ya es un tema más de seguridad de salud que propiamente jurídico, pero digamos que sí debe realizarse aplicado o de la manera en la que aplique en el sitio en el que el empleado cumple la labor. Eso es otra, por ejemplo, también dificultad del teletrabajo móvil que hace difícil su aplicación, digamos, práctica en Colombia, pero así debe ser. Excelente, Mauricio. Tenemos también acá otra pregunta y yo creo que es más una aclaración. Nos dicen, entonces si para mantener el home office debo pagar los auxilios, asegurar que la persona tenga los elementos de trabajo y asegurar la seguridad del espacio, ¿cuál es la diferencia con el teletrabajo? ¿Hasta cuándo y con qué justificación legal puedo mantener la figura del home office? Sí, ese es un punto y además yo, bueno, cuando hablemos de la ley o del proyecto de ley de home office, ustedes se van a dar cuenta que tiene muchos puntos de conexión. Obviamente, el auxilio de conectividad digital no aplica para todo el mundo, aplica para los que ganan hasta 2 salarios mínimos, eso ya lo vamos a ver enseguida en el tema del home office y lo que se ha expedido en pandemia, pero ese auxilio no aplica para todo el mundo, aplica hasta 2 salarios mínimos. Yo no tendría obligación de pagarle auxilio en el home office a los que ganan más de eso. Entonces, esa es una diferencia clara en temas de gastos. Lo segundo es que yo no tengo la obligación de darle todos los elementos técnicos que en el home office sí. Es decir, yo no tendré que darle el teclado, el mouse, el computador, etcétera. Si el trabajador cuenta con ello y puede elaborar en las condiciones en las que está, eso puede hacerse perfectamente. Además, hay que recordar que las herramientas de trabajo las entrega el empleador, salvo acuerdo en contrario. Entonces, ya quedó claro que el trabajador tiene esos elementos y él los va a utilizar para su labor, eso es viable. Ahora, en materia de seguridad y salud en el trabajo, salvo las obligaciones específicas, y a esto voy administrativa, de hacer la visita con la ARL, que de pronto no lo tengo que hacer en ese mismo orden ni con esa misma especificidad, sí tiene que ser muy análogo, es decir, es muy similar, porque la obligación del empleador es velar porque sus empleados estén en condiciones aptas para laborar. Y eso implica revisar en qué condiciones está trabajando y si no está en condiciones aptas, o lo mantengo ahí, pero tomo medidas para que sean aptas, que es muy parecido a lo que hablábamos del teletrabajo, visita inicial y luego medidas correctivas, o definitivamente lo hago, volver a ir a laborar presencialmente. Entonces, en materia de seguridad y salud del trabajo sí es muy parecido y sé que es una carga para las empresas, pero bueno, las empresas lo han ido haciendo. El tema o la gran ventaja es, yo estuve varios meses de pronto sin haberlo hecho exactamente o lo fui haciendo paulatinamente, no tenía la obligación de hacerlo enseguida como con el teletrabajo, porque no tiene ese mismo listado de obligaciones inmediatas, pero sí en materia de seguridad y salud del trabajo es muy parecido a lo que tengo que hacer en cuanto a seguridad del trabajador, para que él esté laborando en condiciones seguras. Y el cuarto punto, que es muy importante, que de pronto no les sonó tanto cuando lo mencioné, pero sí tiene incidencia, es el tema de la reversibilidad. Eso es importante y en el proyecto de ley del home office no está, o sea, no está esa obligación, ese derecho, en principio, habrá que ver cómo queda, pero en principio, y en este momento no, porque todavía no hay ley, de la persona que está en trabajo en casa o en home office, de decir que él regresa a laborar presencialmente y la obligación del empleador de conservar ese puesto. O sea, es más flexible para el empleador el home office y como no está regulado legalmente, en gran medida, más allá de las circulares y lineamientos, habrá que expedirle o habrá que definir en ese acuerdo, en ese otro sí, todas estas condiciones para que sea claro, por ejemplo, que la empresa en cualquier momento le puede pedir que regrese a laborar presencialmente. Entonces, si hay algunas diferencias, se han ido acercando y es que es lógico porque realmente son obligaciones que son lógicas en cuanto a los deberes que tiene el empleador y los lineamientos del ministerio han ido empujando, sí, a que yo asuma o vaya asumiendo algunas cargas en esta materia, pero sí entendiendo esas diferencias. El auxilio no es para todas las personas de home office, no tendré que darle todos los elementos técnicos. En seguridad y salud sí, tendré que garantizar que esté laborando en condiciones seguras, pero ojo que ahí de pronto él está laborando en condiciones seguras y yo no tengo que darle nada.
¿Sí me explico? No tendría que darle los medios porque él ya los tiene en el teletrabajo. De todas maneras, yo tengo que darle los medios que él requiera. Y finalmente el tema de la reversibilidad, que también es una diferencia muy importante. No sé, Raúl, si seguimos o hay más preguntas. Sí, continuemos, Mauricio. Perfecto. De regulación especial en la pandemia, esto para que lo tengamos muy claro. El home office en la emergencia. Desde ese momento de marzo se empezó a expedir la posibilidad o a expedir normativa que sustentaba la posibilidad de laborar y de hacer trabajo en casa. La primera fue la circular 041, que no está en este listado porque la circular 041 todavía hablaba de teletrabajo, que es de la primera semana de marzo, principios de la segunda semana de marzo de 2020. Esa circular 041 hablaba del teletrabajo y no de trabajo en casa, aun cuando nosotros ya habíamos recomendado en ese momento que se fueran a trabajo en casa. Ya la circular 021 del ministerio sí dice, miren, pueden hacer trabajo en casa, sabiendo, teniendo claro que no habrá que cumplir inmediatamente todas esas obligaciones, y habrá obligaciones que no hay que cumplir, como ya lo hemos mencionado, como una medida excepcional ante la coyuntura, y que, insisto, no implicaba todos los requisitos del teletrabajo, lo establece el ministerio en esa circular que ven en pantalla 021 del 17 de marzo de 2020. Obviamente, la pandemia se extiende, el aislamiento preventivo obligatorio se extiende, y entonces ya no era tan excepcional y empezaba entonces a discutirse fuertemente qué pasa con esas personas que están trabajando en casa, bajo qué condiciones deben hacerlo, no son teletrabajadores, no le aplica toda esa normativa, pero entonces, ¿qué les aplica? Y de las primeras medidas muy fuertes que se expidieron, fuertes en el sentido de que fueron importantes, es el tema del decreto 771 del 3 de junio de 2020, que dispone el auxilio de conectividad digital del que hablábamos hace un momento, por el valor del auxilio de transporte para los que ganan hasta 2 salarios mínimos. Ahí en las consideraciones, y esto es muy importante, del decreto, se habla de que tendrá la misma naturaleza del auxilio de transporte, o sea, la base para prestaciones sociales, es decir, se le dará el mismo manejo que el auxilio de transporte, porque es el mismo pago cambiando la finalidad. Obviamente aplica para los que reciben auxilio de transporte, y aquí un punto muy importante, lo ven ahí en la cita, que se distingue de los teletrabajadores. Los teletrabajadores les aplicará su auxilio que compensa los gastos, el que debe dar el empleador, pero no le aplica esto porque esto es para trabajo en casa. Entonces ya ahí separando claramente esas dos figuras que estaban de alguna forma tan mezcladas cuando inició la pandemia. Y hay un punto muy importante, una anotación que siempre hacemos, y es, esto aplica para las personas que estén teniendo gastos de conectividad digital. Entonces, teníamos, por ejemplo, un cliente, una diseñadora muy importante de modas, que tenía a sus costureras trabajando en la casa con máquinas de coser. Entonces salió la norma y nos preguntaba, bueno, pero ahora le tengo que dar auxilio de conectividad digital a ella. Y la respuesta es claramente no. Igual que pasa en el auxilio de transporte, tiene una finalidad definida normativamente. Entonces, si esa finalidad no se cumple, no se tiene que pagar. Así como los empleados que no tienen que transportarse, no se les paga auxilio de transporte, o cuando la empresa suministra completamente el transporte desde la vivienda hasta la sede del empleador, no se le paga auxilio de transporte. Tampoco se le paga auxilio de conectividad digital a los que no tienen una necesidad de conectividad digital porque su labor en casa no lo exige de esa manera, como era el ejemplo de estas costureras que estaban trabajando desde casa. Ahí luego, bueno, aparece la circular 041, digamos que esta de junio de 2020, perdón, la anterior no era la 041, era la 017, la que todavía no lo contemplaba, tuve un lapsus. La 041 es posterior, es de junio de 2020, y esta empieza a establecer una serie de obligaciones adicionales. Entonces se mantienen todas las garantías laborales y de seguridad social en el teletrabajo, ahí diciendo, en el trabajo en casa, perdón, diciéndole a los empleadores, mira, tú sí tienes la obligación de garantizar que ellos estén en condiciones seguras. No podrás bajarle la remuneración por el solo hecho de que ellos pasan a hacer trabajo en casa. No es una causaleza objetiva para bajarle el salario. Respetar el descanso y la desconexión laboral, esto ha sido un punto de insistencia del ministerio, o sea, que no se vuelvan jornadas indeterminadas, que yo trabajo a las 2, después trabajo a las 11, trabajo a las 3 de la mañana, porque no hay separación entre la labor y la no labor. Eso no debe haber desconexión laboral. Sigue vigente el proceso disciplinario, ahí eso lo hemos hablado mucho en otras presentaciones, y es de que hacer un proceso disciplinario virtual si es el caso, y respetar todas las garantías de manera virtual, y eso se puede hacer porque es que el proceso disciplinario es un punto esencial de administración de la pandemia. Por ejemplo, para el incumplimiento de medidas de seguridad, de bioseguridad. No quiere decir esto que nos vamos a llenar de procesos disciplinarios, pero sí, en determinados casos, y sobre todo los graves, es muy importante, y entonces tendrá que aplicarse esto, sobre todo porque a veces no está la parte operativa trabajando desde casa, pero sí están los de recursos humanos, por ejemplo, que hacen el disciplinario. Entonces tendré que plantear un proceso virtual para que ellos puedan hacer
el proceso disciplinario que aplique. Cumplir las normas de jornada, entonces ahí nuestra recomendación, por eso el otro sí, como ven, se ha ido sustentando un poco de esas recomendaciones que dábamos al principio con las circulares del ministerio, que no son ley, no son decretos, pero de todas maneras sí dan un lineamiento importante. Y obviamente incluirlos a ellos en los planes o disponer frente a ellos en materia de seguridad y salud en el trabajo y garantizar obviamente que estén laborando en condiciones seguras. Luego el decreto 1168, aquí lo ven en pantalla, del 25 de agosto, es el que desde el 1 de septiembre nos pone en el estado en el que estamos ahora de aislamiento individual responsable, y nuevamente y ven la cita en pantalla, habla de trabajo en casa, nuevamente dándole un lugar distinto al trabajo en casa o al home office, distinto del teletrabajo, y de ahí que digamos todavía pueden hacerlo y pueden seguirlo aplicando. Habrá que ver que se sigue expidiendo, estar muy atento a lo que se sigue expidiendo y a que finalmente se expida la ley. Y la última, o lo último que se ha expedido es del mes pasado de octubre, la circular 064 del 7 de octubre del 2020, que habla de las medidas frente a riesgos psicosociales de los empleados. Ahí suspende la obligación de tener que hacer la batería de riesgos psicosociales este año, por la imposibilidad de hacerlo presencialmente y porque no está dispuesto el sistema para hacerlo virtualmente. Pero además establece nuevamente la importancia de la desconexión laboral y de este tipo de medidas para evitar el daño psicosocial a las personas que están realizando trabajo desde casa. Te pregunto, Raúl, si hay preguntas o seguimos a la capítulo siguiente. Continuemos, Mauricio, continuemos. De momento no tenemos preguntas. Perfecto. Antes de pasar a este punto, ahí hay como dos puntos importantes que de alguna manera deben tenerse en cuenta. Entonces, digamos que cuáles son las ventajas y las recomendaciones o los riesgos asociados a cada una de estas figuras. Digamos que las ventajas para el teletrabajo, o lo más importante que se identifica como ventaja frente al teletrabajo, es la regulación, con la salvedad del teletrabajo móvil, que sí tiene la no regulación también, no es estado de oscuridad, pero el teletrabajo en general, es decir, el que se hace desde la casa, sí está regulado, y eso le da al empleador una claridad mayor respecto a qué esperar y qué debe hacer para poderlo implementar, además de forma permanente, es decir, no tiene obligación de esperar o estar, digamos, con la incertidumbre de que va a ser, bueno, lógicamente siempre puede pasar que aparezca una ley o algo adicional, pero de alguna forma ya está con regulación legal y reglamentaria para aplicarse. Entonces se puede aplicar con toda esa seguridad. Digamos que esa es la ventaja principal del teletrabajo, obviamente con la dificultad, y eso lo sabemos, de la implementación de todas estas medidas que hemos descrito y de las que hemos hablado, porque sabemos que en ocasiones dificulta o hace más complejo para las empresas poder aplicar, pero digamos que la ventaja que tiene el teletrabajo es la regulación. Ahora, la ventaja que tiene el home office, o qué de positivo tiene el home office, un poco de lo que hablábamos ahora. El home office es una medida que no está regulada, pero que entonces facilita la regulación por las partes. Entonces, si yo lo hago de manera suficiente y establezco las condiciones, puedo aplicarlo perfectamente y tengo mayor flexibilidad, precisamente porque no tengo todas esas obligaciones del teletrabajo. Entonces, en ningún lado dice que yo tengo que hacer todo en el orden en el que lo veíamos para el teletrabajo frente al home office. Yo puedo demostrar mi diligencia. Hay empresas, por ejemplo, que están haciendo encuestas de ergonomía para ver cómo están los empleados desde su casa, algunas haciendo visitas vía web, les decía hace un momento, para ver el espacio en el que lo está haciendo el empleador. O sea, lo pueden hacer de forma más flexible, como se ajuste a las empresas, obviamente apoyados en su área de seguridad y salud del trabajo, pero garantizando que estén de forma segura, y le da a la empresa esa posibilidad de hacerlo de manera paulatina, no tienen que hacerlo inmediatamente. Yo sé que muchos tienen empleados laborando desde casa desde marzo, o sea, desde hace varios meses, y han ido paulatinamente implementando las medidas de seguridad y salud del trabajo. Eso es una ventaja importantísima del home office, la flexibilidad, y por eso es muy importante hacerlo por otro sí. Por eso no lo recomendamos no hacerlo por otro sí, porque es que ahí deben quedar las condiciones establecidas de manera que la empresa pueda seguir ejerciendo la subordinación y disponiendo cambios en la modalidad de trabajo, pero de manera que sea claro también y exigible al trabajador lo que él debe cumplir en esa modalidad de home office. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos asociados a estas modalidades? Y creo que ahí sí son muy parecidos para las dos, salvo uno. Lo primero es en materia de seguridad y salud del trabajo. Todos los riesgos asociados a laborar desde casa, si yo no tomo las medidas de las que hemos hablado, de garantizar que lo hagan de manera segura, tengo la contingencia eventual de la culpa patronal por no haber cumplido con mi deber de garantizar la seguridad y la protección a los trabajadores. Eso es una primera medida. Lo segundo, o el segundo punto importante,
tiene que ver con el tema de la desconexión laboral, del que hemos hablado ya y que aparece incluso en 2 circulares o hasta en 3 del Ministerio del Trabajo. Obviamente, el hecho de no respetar esa desconexión laboral, de no acogerme en lo posible a la jornada y establecer cargas excesivas o empleados que están laborando prácticamente todo el tiempo, que con intermitencia laboran, como les decía, entonces salen a las 6, después a las 8, a las 10 otra vez, a las 11:30 una reunión. Eso puede generar situaciones de acoso laboral si no se maneja adecuadamente. Entonces ese es un punto para estar muy atento, porque el tema de que laboren desde casa y yo puedo estar acostado en mi cama con el celular y trabajando o pidiéndole a mi empleado que trabaje con mucha mayor facilidad cuando ya está o debe estar en su puesto de trabajo y tiene la información ahí y el computador ahí y demás, y entonces está en la casa y no tengo la misma facilidad para que me labore o me produzca como lo pueda hacer, pero se debe manejar con mucha cautela para evitar precisamente estas situaciones que pudieran derivar eventualmente en un acoso laboral, porque obviamente es una situación que debe en todo lo posible evitarse. No aplicar los controles suficientes, y en este punto es muy importante, frente a la pregunta que le respondimos a Ignacio, el tema de establecerlo así en el otro sí, que sea claro, pero no aplicar esos controles o de pronto no decir nada y que luego se presenten discusiones frente al tema de los recargos. Yo no dije nada, no lo pacté, no está claro en qué horario laboro, hay correos a distintas horas, porque a veces no es que a uno le estén pidiendo que haga horas extras, sino que uno lo hace porque quiere, entonces yo voy a pedir horas extras y dónde estaba el horario en el que yo iba a seguir laborando cuando estaba desde casa, cómo me demuestras que no me lo estabas pidiendo tú y que no me tienes que pagar trabajo suplementario. Entonces, ese es un punto para estar atento. Por eso decía que era muy buena pregunta, porque es uno de los puntos que puede generar riesgo. Y específicamente en la modalidad del teletrabajo, ese es uno que es distinto del home office, el tema de la reversibilidad. Eso es algo que, debo decir, en la práctica no se nos ha presentado tanto todavía, pero las empresas están muchas pasando de teletrabajo ahora, o aumentando su masa de teletrabajo, porque son empresas que quizá ya tenían una base de teletrabajo importante y dijeron, bueno, no me voy a home office, sino que prefiero pasarlos a teletrabajo y reorganizarme un poco y ya quedarme esperando si aparece la legislación más adelante y prefiero el home office, entonces me paso, pero por el momento voy a hacer teletrabajo. Esas empresas pueden tener eventualmente el problema con toda la reorganización que están haciendo, muchas cerrando oficinas o no cerrando oficinas, pero sí reorganizando la distribución de las oficinas para que sea para menos empleados y demás. Pueden tener problemas si luego alguno de esos empleados le dice, no, es que yo me quiero devolver a trabajar presencialmente porque la ley lo faculta para eso. Y ese tema entonces de la reversibilidad en el próximo año sí que puede llegar a ser problemático con todos esos cambios que están haciendo las empresas. De pronto por el momento no, porque apenas se están implementando. No sé, Raúl, si tenemos preguntas en este momento o sigo la... Sí, Mauricio, tenemos una pregunta que nos hace Ángela y es con respecto al teletrabajo. Ella pregunta, ¿el empleador puede establecer un espacio de tiempo en el que el empleado deba presentarse de forma presencial a la empresa para atender otras obligaciones como capacitaciones, comités o etcétera? Sí, totalmente. Totalmente así es. De hecho, incluso en el teletrabajo autónomo, que es, digamos, el clásico, que la persona está en la casa, se establece que eventualmente ese empleado podrá ir para determinadas actividades específicas a la empresa. O sea, no es que hay una prohibición para que un teletrabajador no pise la empresa. No es así. Definitivamente la empresa lo puede establecer. Él tendrá que ir a esas capacitaciones, no solo a capacitaciones y actividades, digamos, complementarias o tangenciales a su labor. También puede pasar que hay una emergencia, no sé, que hay un informe que él envió y que se dieron cuenta que está mal y hay información que está ahí en físico y él tiene que ir y trabajar. Eso totalmente es así, y es posible, y de hecho en el otro sitio de teletrabajo se establece eso, que en cualquier momento el empleador podrá definir y él tendrá que estar disponible que vaya a laborar a la planta por alguna necesidad o a las oficinas por alguna necesidad concreta. Entonces sí es posible establecer eso. Excelente, Mauricio, muchas gracias. Bueno, ahora, el punto muy importante que viene, antes de cerrar con las recomendaciones, tiene que ver con lo que se espera a futuro o la perspectiva a futuro. Hay como 2 cosas muy importantes que deben tener en cuenta. Lo primero tiene que ver como con la línea de circulares que ya les mostré, la 021, el decreto 770, la 041, la 064 que acaba de salir el mes pasado, que dan cuenta que este tema se está moviendo. Inclusive el decreto 1168, es decir, que en el decreto de aislamiento, perdón, de distanciamiento individual, de apertura económica, se contempla el trabajo en casa, da cuenta que es una figura muy actual y que está siendo tenida en cuenta por las autoridades. De hecho, el viceministro del Trabajo ha sido muy insistente en que es una mora que tiene el ministerio, obviamente como impulsador
de la regulación, y el Congreso, como quien debe efectivamente legislar, el hecho de haber regulado una figura que apareció en Colombia como tal hace más de 12 años y todavía aparece ahí mencionada en un numeral, y en este momento, ante esta emergencia, pues nos dimos cuenta de la importancia del home office, es decir, como ese trabajo remoto de emergencia, como ese trabajo remoto que pudiera ser ocasional. Entonces, lo primero es que hay que estar muy atento a lo que se expide, que este asunto está evolucionando y la empresa habrá que, o tendrá que irse ajustando en línea de las recomendaciones que hemos dado y que ya vamos a ampliar un poco como conclusión para que pueda utilizar ese home office de manera adecuada. Eso es lo primero. Y lo segundo, o en línea de esto, de esa evolución mes a mes, hay un proyecto de ley que es el 260 del 2020 que está buscando regular ya de manera más pacífica el tema del home office y lo hace con estos lineamientos que pueden ver en casa, que pueden ver, perdón, en pantalla. Lo primero es que dice que el trabajo en casa es diferente del teletrabajo. Entonces, dice frente a la definición, que me permito leer, es una modalidad de trabajo en la que la prestación de las labores o funciones se realiza en un lugar distinto de las instalaciones de la empresa o entidad de manera ocasional, temporal o excepcional, es decir, le mantiene ese carácter como gran diferencia frente al teletrabajo, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite la realización de las mismas, siempre que su naturaleza lo permita, y esto no se limita a tecnologías de la información. Entonces, establece como en la definición dos diferencias importantes frente al teletrabajo. Lo primero es que es excepcional, ocasional y temporal. Ahí habrá, creo, eso es un punto para que explore o amplíe un poco más la ley, porque un poco eso es lo que dice ya la ley 1221, entonces habrá que ser más claro para yo poder saber cuándo aplico uno y cuándo aplico otro. Eso es uno de los puntos donde están intentando profundizar o mejorar la norma. Y lo otro es que no se limita a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, porque, por ejemplo, el ejemplo que poníamos de las costureras, ellas no están utilizando las tecnologías de las comunicaciones de la información, perdón, y las telecomunicaciones, y están trabajando desde casa. Entonces, ellas estarían entrando en esta definición de trabajo en casa, que está lejos de la de teletrabajo, porque el teletrabajo lo dice en su definición y lo vimos, tiene que ver con las TICs y tiene que ver con todo ese impulso de modernización de la labor. Entonces, esas es como dos diferencias ahí importantes que establecen rápidamente. Dice que requiere acuerdo salvo situación de calamidad. Eso es otra diferencia importante. Entonces, ahí un poco en línea de lo que decíamos antes, aquí sí da la posibilidad de que lo hagan unilateralmente, pero de todas maneras, y ahí la importancia que en este momento sea otro sí, porque es que en este momento no tenemos esta ley con estas obligaciones, sino que hay indeterminación, y por eso es que ahora debe ser otro sí, porque acá dice, da la posibilidad de ser unilateral, pero debiendo indicarse la duración que tendrá la medida, los medios y lo relativo a las condiciones de seguridad, que es un poco de lo que hablábamos, o sea, que el empleado cuenta con lo necesario para elaborar y que lo va a hacer de forma segura, es un poco lo que debe seguir garantizando el empleador. Eso les digo, no es algo que no va a estar en la ley de home office. El tema de la seguridad y salud va a estar indiscutiblemente. Entonces, si ustedes van adelantando y tienen a los empleados en buenas condiciones, además de evitarse los riesgos de los que ya hemos hablado, de culpa patronal y cosas más complicadas, pues cuando aparezca la ley y ustedes quieren mantenerse ahí o incluso quieren migrar al teletrabajo, van a tener una facilidad enorme para hacerlo porque ya van a haber adelantado mucho de lo que se requiere. Y ahí las empresas, debo decirlo, han sido sumamente creativas en cumplir esa obligación. Hay empresas que lo han donado, por ejemplo, y eso tiene temas o efectos tributarios para que no parezca como activo de la empresa. Hay empresas que lo han donado. Hay empresas que han hecho préstamos condonables para que los empleados compren estos medios, o sea, van a ser finalmente de los empleados, pero los utilizan para la labor y así queda en el acuerdo que se firma con ellos. Hay empresas que simplemente los han entregado para que los empleados los tengan propiedad de la empresa y luego finalmente los devuelvan. Hay empresas que han utilizado bonos dirigidos a que el empleado vaya y los compre. Es decir, se han implementado distintas medidas para hacerlo en esta flexibilidad que da el home office, pero finalmente cumplir y asegurarse que el empleado esté en condiciones seguras realmente es muy importante. Incluirlos en el sistema de gestión e informar a la ARL de la situación de trabajo en casa en el que está el empleado. Dice que, bueno, el empleador en principio debe suministrar los medios, o sea que ahí un poco impone la carga, pero pudiera darse que no, sobre todo en esas situaciones cuando se da la situación de calamidad. Establece una compensación que parece que va a ser correspondiente a la conectividad digital, y eso habrá que ver cómo queda. Ese es otro de los puntos que creo que está un poco oscuro el decreto, perdón, el proyecto de ley, la norma no es del todo clara, pero sí parece que se va a establecer algún tipo de compensación frente al tema digital. Eso creo que también es lógico, porque lo cierto es que sí se aumenta el gasto para el empleado, así como para el empleador se generan algunos ahorros, sobre todo en ese tema, bueno, de espacios y demás, que ya no van a ser necesarios
con el trabajo en casa. Habla de la desconexión laboral, ese es un tema de toda la actualidad y seguramente lo estarán viendo en distintas presentaciones, o sea, se estará desarrollando lo que es la desconexión laboral y aparecerán las discusiones de cuando los empleados no están en desconexión laboral porque realmente trabajan con esa intermitencia que no les permite verdaderamente descansar, la importancia de respetar las normas de jornada, por eso en el otro sí nosotros decimos, incluyanlo porque eso va a estar también, o sea, no se ha atrevido quizá el legislador y eso es un punto muy discutible porque pudiera uno confía en la buena fe y demás y facilita la flexibilidad, pero el legislador ha estado en la línea más y reglamentariamente también ha sido así de que se defina cuál es la jornada bajo la cual se elabora en trabajo en casa y teletrabajo y por eso en trabajo en casa lo repiten y respetar todo lo relativo a las normas de maternidad, lactancia y paternidad. Este es un punto que es claro, o me parece claro, pero lo apunto o aprovecho para anotarlo ahora. Esto es un proyecto de ley, pero es que en este momento es así, porque nos ha pasado en esta época de pandemia que hemos tenido mujeres embarazadas que van a salir a licencia de maternidad, entonces las empresas nos preguntan, pero bueno, si ella de todas maneras está trabajando desde casa y ella misma me dice que quiere seguir trabajando, pudiera entonces que renuncie a su licencia, ir a trabajar, y ahí la respuesta definitivamente es no. Independientemente de que esté trabajando desde casa, hay un tema de seguridad social que es muy complicado, porque es que ella está en licencia y ella entra a licencia, pues la EPS se la va a pagar, se la pagan ustedes con recobro, pero la EPS lo va a asumir. Entonces, ella no va a estar cubierta por riesgos laborales en el tiempo en el que esté en esa licencia. Y sería gravísimo si tiene un accidente de trabajo y la empresa tendría que responder, además de la vulneración, porque la licencia es para la madre, pero sobre todo para el menor. Definitivamente el respeto a la paternidad y a la maternidad y a la lactancia, mejor dicho, no meterse con eso ni pensar que es distinto por el hecho de que estén laborando desde casa, sino respetar las disposiciones normales y lo que hasta el momento se ha, digamos, hecho. Y hay un poco para cerrar y antes de responder las preguntas finales que se generen, para dejar sentado un poco cuál es nuestra recomendación o cuál es el manejo como esa pastilla para los clientes o que hemos mantenido con los clientes desde el inicio. Nosotros hemos abogado y como ya igual lo anticipaba, hay clientes que ya tienen un teletrabajo muy sólido y han preferido irse inmediatamente al teletrabajo. Mejor dicho, no estar pendiente de estas circulares y lineamientos del ministerio y no irlo haciendo paulatinamente, sobre todo empresas muy robustas económicamente, y han dicho, no, mira, yo paso a tanto porcentaje de mi personal a teletrabajo, punto, y el resto me trabaja presencialmente y voy a funcionar así. Y no tengo que ver con el decreto, ni con el que se expida, ni con la ley que se expida. Si eventualmente se hace y me gusta más, entonces haré un proceso para pasarme a home office si es que me lo permite la ley, pero por el momento yo me paso a teletrabajo. Eso lo han hecho algunas empresas y es totalmente válido. Ahora, ¿cuál ha sido nuestra recomendación? Nuestra recomendación ha sido, miren, por el momento, mantenerse en home office. Que como les digo, les da una mayor flexibilidad, aunque como me preguntaban muy bien, y créanme que es algo que a lo que nosotros nos enfrentamos también, son muy parecidos en muchos puntos, o más bien a medida que pasan los meses y surgen nuevas necesidades para los empleados, y surgen nuevas regulaciones, se van acercando cada vez más en cuanto a cargas del empleador, pero de todas maneras no son iguales. Y entonces no hay necesidad de entregar un auxilio de conectividad a los empleados que tienen salarios altos. En materia de seguridad y salud en el trabajo yo puedo ser mucho más creativo para cumplir con mi obligación y que el empleado esté en condiciones seguras. No tengo la obligación de simplemente darle los medios y punto. En materia de las herramientas de trabajo tengo la posibilidad de que sea el empleado, por ejemplo, el que las aporte. No tengo que yo entregarle todas las herramientas inmediatamente. No tengo la obligación de hacer ese cambio además de forma instantánea. No tengo el derecho de reversibilidad como punto en contra que tiene el teletrabajo. O sea, tengo una mayor flexibilidad y además con la importancia de hacer un muy buen otro sí de trabajo en casa. Y entonces ahí, en ese otro sí de trabajo en casa, establecer, como hemos dicho, la jornada laboral, las condiciones en las que lo va a hacer, la posibilidad de que el empleador disponga en cualquier momento que vaya a trabajar presencialmente y lo pueda establecer así. Entonces, digamos que realmente es muy importante, o ha sido nuestra recomendación, mantenerse en trabajo en casa, estar atento a las recomendaciones e ir cumpliendo, eso sí, con los lineamientos, el tema de la desconexión laboral, el tema del cumplimiento de jornada, de los pagos de los recargos, todo esto de lo que hemos hablado a lo largo de la presentación, irlo de alguna manera cumpliendo. Y ahí es muy importante establecer o tener claro que se debe hacer una reorganización de la labor, es decir, y sobre todo a medida que van pasando los meses para que no se vea afectado el servicio, que es la prioridad en este momento, y hacer un sistema de seguimientos que sea suficientemente fuerte. Y asimismo el trabajador o la persona que está en trabajo en casa tiene también una serie de obligaciones por cumplir en esa condición o en esa situación en la que está. Y obviamente, especialmente o particularmente,
no desmejorar su labor, y de ahí ese sistema de tareas y seguimiento es muy importante que lo establezca la empresa para poder comprobar que sea así. Tener todos los cuidados frente a las herramientas y elementos que le entregue el empleador o que el empleador subsidia y disponga para que él tenga, y cumplir con todas sus obligaciones en materia de seguridad y salud del trabajo, incluido reportar cualquier accidente de forma inmediata y cuidar su salud y ejecutar la labor en las condiciones seguras que la empresa le está garantizando. Esa es la recomendación, es decir, por el momento mantenerse en home office, estar atento a lo que se va expidiendo. Cuando esté la ley establecida, entonces ahí definir si nos pasamos a teletrabajo o si definitivamente se debe volver a labor presencial, y mientras tanto estar muy atento a cumplir con ese tema de seguridad y salud del trabajo, que puede ser como el punto débil o donde pudiera la empresa tener algún problema si no lo hace o si no lo cumple. Excelente, Mauricio. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Bueno, pasemos ahora a las preguntas finales. Les animamos a que puedan compartir sus dudas, inquietudes, comentarios. De momento tenemos uno, Mauricio, y nos preguntan si el auxilio de conectividad debe ser igual para todos los cargos y niveles de la organización, o la compañía está en libertad de decidir a quiénes sí y a quiénes no, y los montos diferentes entre sí. Bueno, ahí hago la anotación. El auxilio de conectividad digital, que es el del trabajo en casa, que es el del decreto 771, por nombre lo digo, sí es igual para todos, para los empleados que ganen hasta 2 salarios mínimos, y se establece por el mismo valor del auxilio de transporte. Ese es el auxilio de conectividad digital. Me imagino, por la pregunta, que realmente no me preguntan por ese, sino por el auxilio que compensa los gastos de conexión a Internet, es decir, el auxilio del teletrabajo. Ese auxilio del teletrabajo, que deben decir, aplica para todos los que estén en teletrabajo, no necesariamente tiene que ser igual para todo el mundo. Hay a veces las empresas establecen distintos métodos para determinarlo, porque es que la ley no lo define. Obviamente, por ejemplo, asociados al gasto que esté teniendo el trabajador en este momento en su casa en conectividad a Internet, ahí uno puede considerar cosas, no sé, como el estrato socioeconómico, porque eso influye en el valor de los servicios, el histórico del ingreso, la diferencia que se le pudiera generar de acuerdo a las horas que se estima él va a laborar semanalmente o mensualmente, cómo eso pudiera incidir en su Internet o en su energía. Normalmente, por ejemplo, ya el Internet es banda ancha, es decir, no se aumenta porque yo lo use más el costo, ustedes lo hacen con base en la energía. Depende del caso particular, pero definitivamente no tiene que ser igual para todo el mundo. O sea, yo puedo, eso sí, obviamente, para ser transparente, establecer criterios, o sea, establecer criterios para definir el valor que sea lo más objetivo posible y poder hacerle un seguimiento, pero definitivamente no tiene que ser el mismo para todos los trabajadores, sino que puedo establecerlo con base en estos criterios y ser diferente para cada uno en ese marco del teletrabajo. El de conectividad digital del trabajo en casa, sí, el mismo para todos, que es el valor del auxilio de transporte para quienes deben hasta los salarios mínimos. Gracias, Mauricio. También nos preguntan si hay obligación de incorporar el teletrabajo y o el home office en la matriz de peligros para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sí, el teletrabajo definitivamente sí. De hecho, el puesto de trabajo como tal, y esa es otra por la que, por ejemplo, el teletrabajo móvil es tan complicado, o tan complicado no, pero no está diseñado en este momento para que se aplique como teletrabajo. Debe estar el puesto de trabajo contemplado en los planes de riesgo y debe estar sí en la matriz. El home office no hay una obligación necesariamente de hacerlo porque no está establecido. Creo que ahí pudiera haber más espacio para que la empresa lo analice con su área de seguridad y salud si lo consideran pertinente. Obviamente todo lo que implique sumar diligencia y sumar buenas prácticas o buenas medidas de control frente a las personas que están en trabajo en casa, pues deja más claro precisamente eso, la diligencia, la no culpa de la empresa en caso de que llegue a haber algún accidente. Pero entonces, en ese sentido, frente al teletrabajo sí, porque lo dispone la norma, está incluido en todos los planes y en todo el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y en todos los componentes de este que le apliquen. Frente al home office, también las circulares invitan a incorporarlo, se pudiera hacer, pero digamos que la obligación no es tan expresa, yo creo que tiene más espacio para analizarlo con el área de seguridad y salud, la pertinencia de hacerlo. Mauricio, también nos preguntan si se tiene quizás alguna idea o cuándo se espera que esté aprobada la ley de home office. La verdad, la ley iba con muy buen impulso en el trámite legislativo. Ustedes saben que eso no es algo sencillo. Obviamente el país se ha enfrentado, además del tema del coronavirus, a
muchas cosas. Acaba de pasar, por ejemplo, el tema del huracán y demás, y eso desvía un poco la atención o lleva la atención a cosas más urgentes. Ya me parece que va a ser complicado que esté este año, la verdad. Puede pasar que salga para este año, pero sí se espera por lo menos que esté para el primer trimestre del próximo año, porque realmente la ley lleva buen impulso y es un asunto que está promoviendo el gobierno porque sabe que es un tema de urgencia. O sea, que si no se deja regulado, de pronto no todas las empresas son tan diligentes como las que nos están escuchando en este momento y no todas van a tomar las medidas necesarias para que los empleados estén en buenas condiciones. Entonces, mejor que esté en la ley, eso lo hace más fuerte o le da mayor garra, por ejemplo, el ministerio para empezar a hacer seguimientos y controles. Y sé que eso es un poco lo que se viene, porque como les digo, este es un tema de toda la actualidad del momento, o sea, que va a seguir además para el otro año, y yo sé que van a empezar los controles administrativos. La verdad, hasta ahora lo he visto poco, ha sido más frente al tema de las suspensiones, frente al tema de las medidas de COVID de otro tipo, pero cuando pase lo más coyuntural, yo sé que después vendrán los controles frente al tema del trabajo en casa y las condiciones en las que están laborando, entonces mejor estar preparado para ello, y por eso se además que el gobierno le quiere dar prioridad a eso para ya implementarlo y poderlo exigir plenamente en las condiciones en las que quede definido en la ley y los reglamentos que se expiden. Mauricio, bueno, yo creo que tenemos una última pregunta. No sé si alguien más quiera compartir. Todavía tenemos el tiempo. Pero de momento nos preguntan si la empresa puede establecer entonces un otro sí con el empleado para pasarlo a la modalidad de teletrabajo por un tiempo determinado, suministrándole todas las herramientas según la normativa y luego volver a la modalidad presencial. La verdad que sí se va a hacer de manera excepcional, o sea, por un tiempo determinado. Y además en esta coyuntura, lo mejor sería hacerlo por home office. Que no obsta para que yo le entregue igual las herramientas. O sea, yo puedo, no está regulado lo que sea por encima de la ley o por encima de lo mínimo que yo tendría que darle, excelente, y ahí quedará establecido en el otro sí. Precisamente porque, y es la idea como lo veían en la definición de la ley, el home office está más dado para esas situaciones excepcionales o ocasionales. Si se va a hacer un paso al teletrabajo con todas las exigencias que eso aplica, que no son solamente las herramientas, sino las que veíamos de seguridad y salud en el trabajo, del auxilio y demás, definitivamente es para hacerlo con vocación de permanencia. O sea, para que se vaya hasta el otro año y de forma indefinida. Si yo lo voy a hacer por un tiempo definido, en principio lo podría hacer por home office. Ahora, si en ese tiempo definido que yo lo puse, porque tampoco sabemos cuánto es, no sé si piensan en 2 meses, 3 meses, 6 meses, o sea, tiempo definido puede ser mucho tiempo igual, y en ese interregnio de ese tiempo que establecí aparece la ley y me cambia un poco lo que yo había planteado, pues tendré que hacer los ajustes, porque igual será de ley y lo cumpliré y no tendré problema para cumplir lo que diga la ley. Pero en principio, si se va a hacer por un tiempo definido, si se va a hacer por un tiempo determinado, es preferible o es adecuado, porque para eso está dispuesta la figura, que se haga por home office, que es lo excepcional o ocasional. Completamente, Mauricio. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, comentario, inquietud o cerramos el espacio. Creo que nos quedan unos minutos para atender unas preguntas más. O Mauricio, no sé si quieras aprovechar para quizás anunciar algún proyecto, actividad o iniciativa que ustedes estén desarrollando en el poco tiempo que nos queda ya de este 2020 o proyectándose para el próximo año y que nos quieran compartir. Bueno, ahí creo que es la oportunidad de todas maneras. Los que nos escucharon la vez pasada saben que hemos estado muy atentos y muy activos en ese sentido. Pues la invitación del adelanto de la prima, que ya falta esta quincena que viene de noviembre, digamos como la última oportunidad para hacer un adelanto y seguir aportando esa reactivación económica que estuvo muy fuerte este fin de semana con el tema del día sin IVA y todas las empresas que adelantaron la prima en esa primera quincena de noviembre. Las primas no solamente legales sí, de ley, sino también las primas extralegales, la posibilidad de pagarlas anticipadamente y aportar a la reactivación económica, aportar a que la gente tenga recursos, porque las estadísticas son muy preocupantes, las del DANE respecto de las personas que están comiendo incluso menos de 2 comidas en el día, que es casi un cuarto de la población en este momento en Colombia. Entonces, la posibilidad de que los empleados tengan recursos para apoyar a sus familiares que están en esa situación, y además, como un tercer punto importante frente al tema de las primas, el hecho de disminuir las aglomeraciones, de distribuir o
estirar las aglomeraciones para que no salgan todos en diciembre a comprar, sino que se vayan haciendo de manera paulatina en los fines de semana y en los espacios de ocio que nos quedan de este año. Entonces, la invitación para las empresas a sumarse, y las que no lo han hecho, tienen la oportunidad todavía en esta quincena que viene de noviembre, el otro lunes, hacerlo. Bueno, tenemos una última pregunta. Mauricio, nos dicen, comparto las medidas y requerimientos en relación empresa-trabajador. No obstante, en las normas citadas no se hace el mismo énfasis en relación trabajador-empresa. Respecto a políticas, cumplimiento o manejo de autonomía. ¿Qué experiencias nos puede compartir de otras empresas? Sí, bueno, total. Tienen toda la razón. Las leyes son o están claramente con mucha más carga para el empleador y obligaciones para el empleador en cuanto a la implementación. Pero bueno, es habitual cuando se trata de establecer modalidades laborales que se le establezcan muchas obligaciones al empleador sin perjuicio de que siguen vigentes, o sea, al teletrabajador le aplica el código sustantivo. Sus obligaciones laborales siguen siendo las mismas, le aplica el decreto único reglamentario. Entonces, todas las obligaciones relacionadas directamente con el servicio, como las obligaciones en materia de seguridad y salud del trabajo, le aplican al teletrabajador. Y él deberá respetarlas, y si no, le puede hacer proceso disciplinario y terminar el contrato con justa causa si es el caso, si se trata de una conducta muy grave, aunque siempre pues nuestra recomendación e invitación de manejarlo de forma pedagógica y tratar obviamente de entender que es un cambio y un proceso, así como son los protocolos de bioseguridad, tener un espacio también de diálogo y de pedagogía frente a esto. La verdad que las experiencias hasta el momento en las empresas que lo han implementado han sido buenas, sobre todo porque ya eran muchas empresas las que lo han hecho, que tenían el antecedente y se han dado cuenta que, el antecedente quiero decir que ya lo hacían antes con algunos cargos, y se han dado cuenta que es posible para algunos cargos la realización del trabajo en casa. De hecho, muchas ya han definido que hay cargos de la empresa que van a seguir indefinidamente trabajando desde casa, por ejemplo, en teletrabajo suplementario, yendo 1 o 2 días a laborar desde la empresa. Entonces, la verdad, las experiencias han sido buenas, y el hecho de que, pues yo sé que hicimos toda la presentación con una serie de obligaciones para ustedes, de medidas, de exigencias y demás, y la mención de las obligaciones del trabajador fue en un momento muy breve, no quiere decir que no las tenga, sino que obviamente por el espacio pues, nos enfocamos en lo que le aplica a las empresas. El teletrabajador sigue teniendo las obligaciones normales de un empleado, y ahí insistimos, y en eso sí fui enfático, porque es importante el tema de no desmejorar el servicio, y para eso establecer los controles y seguimientos necesarios y ejercer la subordinación e inclusive la facultad disciplinaria si es el caso, y el empleado definitivamente no está cumpliendo. Pero la verdad debo decir que las experiencias hasta ahora en las empresas han sido buenas. No hemos tenido muchos casos de empresas que nos digan, mira, definitivamente se me cayó, no sé, el área de recursos humanos o el área financiera o administrativa porque tenía tanta gente trabajando en casa, eso no funciona. No hemos tenido esa experiencia. Si se hace de forma ordenada, cumpliendo las obligaciones de ley, que eso digamos que es más lo externo, e internamente, o ya en cuanto al servicio per se, estableciendo los seguimientos y controles y garantizando así que el empleado pues tenga las condiciones para laborar, y por lo tanto poderle exigir, porque finalmente todas estas condiciones es para eso, poder exigir que cumpla. La verdad, las empresas han tenido hasta el momento buenas experiencias con este tema del trabajo en casa o del teletrabajo. Bueno, Mauricio, creo que hemos llegado al final, y bueno, nuevamente de parte de toda la federación, de ACRIB Bolívar y bueno, todas sus empresas asociadas, queremos agradecerte a ti y a toda la firma Chapman y Asociados por este espacio. A los presentes, bueno, me permito compartirles las actividades que tendremos esta semana. El día de mañana vamos a tener junto a FIDACH un evento gratuito que lleva por título El liderazgo en tiempos de coronavirus. Va a ser a la 1 de la tarde. Y el día jueves vamos a tener la última sesión de Coffee Talks junto a la empresa Tenaris a las 4 de la tarde, tratando el tema de capacitación y desarrollo de colaboradores a través de medios virtuales. Son los 2 eventos gratuitos que nos quedan en esta semana. Y bueno, les animamos a que sigan compartiendo con nosotros estos espacios. Los hemos hecho y los hemos pensado para ustedes, reafirmando una vez más nuestro compromiso de ser los portadores del conocimiento experto en talento humano. Y bueno, ya para finalizar, quisiera compartir una presentación, un video rápidamente. Y bueno, Mauricio, una vez más, gracias, y gracias a todos los presentes. Muchas gracias a todos, Raúl, que estés muy bien. Feliz día para todos.
Feliz día, hasta luego.